Quizá no hayas escuchado hablar del Grupo Breca, pero sí has escuchado sobre el Banco de Crédito del Perú y el Banco BBVA, los cuales son propiedad del Grupo Breca. En este video conocerás cómo nació este grupo, uno de los imperios empresariales más grandes del país, y cuáles son las empresas que posee. El Grupo Breca, antes conocido como Brescia, es un conglomerado empresarial de origen peruano, nacido hace más de 130 años. Actualmente tiene operaciones en el Perú y otros países de Latinoamérica en los sectores de banca, seguros, retail, hotelería, minería, inmobiliaria y pesca. La familia dueña de este conglomerado, los Brescia, es la más rica del Perú, con un patrimonio de 5.400 millones de dólares hasta el 2022. Y nos preguntamos, ¿cómo se fundó este reconocido grupo empresarial? La historia comienza con Fortunato Brescia Tassano, inmigrante italiano quien llegó al puerto del Callao en 1889. Como la mayoría de los europeos que venían de América, Fortunato era de condición humilde. Su primer trabajo fue como ayudante de una tienda minorista, manejada también por un italiano. Sin embargo, en sus planes no estaba quedarse como ayudante, sino de armar tan pronto como fuera posible su propia empresa. Lo primero que se le ocurrió fue el negocio de abastecer a las tiendas, muchas de ellas en manos de italianos, y dado que tenía cierta experiencia decidió comprar algunas tierras que más adelante se convertirían en su mayor empuje empresarial. De esta manera el Grupo Breca tiene sus inicios en 1913, cuando Fortunato comenzó su propio negocio tras adquirir el Fundo Miranaves, contiguo al puerto del Callao, para dedicarse a la explotación agrícola. En esas tierras se cultivaba hortalizas y se criaban vacas lecheras, convirtiéndose así en el proveedor de los bodegueros. Un par de años más tarde la compañía se expandió con la compra del Fundo Limatambo, en los actuales distritos de San Borja, San Isidro y Miraflores. En 1919 se casó con María Catalina Cafferata Peñaranda, hija del empresario minero y cónsul de Italia en Huaraz, Pedro Cafferata Batilana. María fue heredera de algunas minas en los valles de Chacas y Huaraz Ancash. Sin embargo, pese a la oportunidad que representaba el negocio minero, Brescia prefirió mantenerse en el rubro en el que se encontraba, vendiendo estos negocios e invirtiendo las ganancias de su producción y mercadeo de granos en la adquisición de nuevas tierras. En 1921 el matrimonio Brescia y Cafferata tuvo su primer hijo, bautizado como Pedro, en honor al padre de Catalina, y entre 1925 y 1929 llegaron al mundo Ana María, Rosa y Mario. Gobierno expropia tierras de Brescia. En 1928 el gobierno de Augusto B. Leguía le expropió parte del Fundo Miranaves para la construcción de los almacenes y residencias de los trabajadores del puerto del Callao, lo cual le revalorizó los terrenos circundantes, entre los que estaba parte no expropiada del Fundo Miranaves. Esto, más que una pérdida, representó para Fortunato una oportunidad para el negocio inmobiliario. Posteriormente, en 1940, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche le expropió parte de la hacienda Limatambo para construir un aeropuerto en Lima, produciéndose el mismo resultado que en la primera expropiación sufrida, la revalorización de sus terrenos circundantes y no expropiados. Primer proyecto inmobiliario. En 1948, a través de la compañía urbanizadora Jardín, creada en 1946, el Grupo Brescia Cafferata desarrolló su primer proyecto inmobiliario, la urbanización Santa Marina en el Callao. Después de 4 décadas de acumulación de capital, la familia continuó adquiriendo tierras en Supe, Fortaleza, Barranca, Huacho, Naranjal y Chincha. No obstante, a pesar del crecimiento del negocio inmobiliario, Fortunato no se animaba a alejarse totalmente del negocio agrícola, lo cual se confirma con el hecho de que su hijo Mario fue también enviado a estudiar agronomía. En 1952 fallece don Fortunato, quedando su hijo mayor Pedro como figura paterna y cabeza de los negocios. Además, su hermano Mario se convirtió en su apoyo y soporte. Ambos lograron la expansión y crecimiento de los negocios de la familia. Los hermanos Brescia al frente diversificaron el negocio. Pedro y María decidieron darle fuerza al negocio inmobiliario, pero también buscaron nuevas oportunidades e inversión. Ingresaron al negocio pesquero mediante la adquisición de la empresa tecnológica de alimentos, Costamar e Indomar. Asimismo, su diversificación los llevó a desarrollar también el negocio minero,
por lo que aprovecharon las canteras que heredaron de su abuelo materno, pero que su padre don Fortunato había decidido cerrar. Decidieron reabrirlas, adquirir algunas nuevas y crear Corporación Minera Patara. En 1963, Pedro Breccia lanzó la urbanización San Borja, sobre parte de los terrenos de su fundo, y poco tiempo después seguiría la residencial Monterrico. Ambos son hoy zonas residenciales de Lima moderna. En 1964 construyó AESA, la primera firma que se encargaría de los negocios del grupo. Al año siguiente ingresó al accionario de RIMAC, un importante salto en su plan de diversificar el grupo y aprender de otros empresarios. No obstante, cuando todo parecía ir de viento en popa, el poder político nuevamente tocó los negocios del grupo. En 1968, el gobierno militar del general Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, que les arrebató sus predios agrícolas en los valles de Sucre, Guaura, Chincha y los terrenos de expansión urbana en las cuencas de los ríos Surco y Ate. No obstante, sus tierras Limatambo Sur, Valverde y el Naranjal no fueron tocadas. Además, en 1973 el gobierno dispuso la nacionalización de las actividades pesqueras y tomó el control de Tecnológica de Alimentos, que para ese momento ya tenía una participación del 4% de pesca en el Perú. Adquisición de participación en bancos. Lo anterior les abrió las puertas a nuevas oportunidades, ya que el gobierno había ordenado que la industria, la minería, las bancas y los seguros, tradicionalmente dominadas por el capital extranjero, debían tener necesariamente socios locales. El capital extranjero, en cambio, no podía tener más del 20% del accionado en las empresas dedicadas a estos rubros. Frente a esto, los inversionistas extranjeros se vieron obligados a reducir su participación. Los Breccia adquirieron el 4% del Banco de Crédito del Perú y el 27% del Banco de Lima. En 1977 realizaron una operación similar, logrando una importante participación en la minera Minsur. Paralelamente, incursionaron en el sector turístico al adquirir administradora de hoteles Intursa. A finales de la década del 70, los Breccia adquirieron la Compañía Peruana de Pinturas, CPPP, y la fábrica de tejidos La Unión. ¿Cuáles son las empresas actuales del Grupo Breca? El Grupo Breca, acrónimo de los apellidos Breccia y Cafferata, opera 73 empresas en 7 países, pero sigue teniendo sus raíces en el negocio de la tierra. Su inmobiliaria Urbanova tiene un rol protagónico en su estrategia corporativa y ha sido clave de sus recientes movidas empresariales. Las empresas más representativas de este grupo son BBVA Perú, Minsur, TASA, Seguros RIMAC, Urbanova, Clínica Internacional, Minera Taboca, Intursa, Viñas de Oro, Centria, Marcobre, Cementos Melón, Tricolor, Curroma, entre otras. ¿En cuáles otros países tiene presencia el Grupo Breca? Aparte del Perú, el Grupo Breca está en Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Chile. También tiene sedes en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Tercera generación al mando de la compañía. Como habíamos mencionado, tras la muerte del fundador Fortunato Breccia en 1952, la dirección del grupo quedó en manos de su primogénito, Pedro Breccia Cafferata, con el apoyo de su hermano Mario. Además, las dos hijas del patriarca, Rosa y Ana María, también participaban en la toma de decisiones. Pedro y Mario llevaron las riendas hasta edades avanzadas y tras su retiro, Mario falleció en 2013 y Pedro, que se había retirado unos años antes, falleció en 2014. La dirección quedó en manos de la tercera generación de la familia. Desde 2016 la gestión del Grupo Breca está a cargo de un comité directivo, conformado por 4 miembros de la tercera generación: Alex Ford Breccia, hijo de Rosa, y Pedro Breccia Moreira, hijo de Mario, quienes actúan por consenso y mantienen la tradición de los fundadores.